Saludos gente bonita del internet, bienvenidos a esta transmisión especial de Crónicas de Educación. Em, Decidí hacer este en vivo porque hay unos eventos recientes que creo que tenemos que comentar. Creo que es mi responsabilidad como educador, como docente, hablar de lo que pasó este viernes. Se ha hablado mucho al respecto, pero me gustaría dar un poquito mi punto de vista. Entonces, para los que no lo sepan, el pasado viernes en Torreón, en la ciudad de Torreón, Coahuila, un alumno de sexto de primaria llevó a la escuela armas y detonó las armas en contra de sus compañeros y de su maestra. Lamentablemente falleció la maestra, falleció uno de sus compañeros y después este alumno se quitó la vida. Creo que hay mucho que hablar al respecto y me gustaría tocar algunos temas que creo que como sociedad tenemos que atender pues bastante urgentemente porque estos eventos no pueden volver a pasar, ¿no? En primer lugar, tenemos que hablar del acceso a armas. Creo que es necesario que tengamos ya leyes eh, leyes que regulen el acceso a las armas en nuestro país. Y no se trata de simplemente echarle la culpa a Estados Unidos por fabricar las armas, sino nosotros por consumirlas, ¿no? Nosotros por comprarlas. Eh, Tenemos que atender las leyes de registro y control de armas, porque un arma no puede estar jamás en manos de un niño. Este sería el primer punto. Ay, por ahí tuvimos una pequeña interrupción. Junto con esto viene la narcocultura y la cultura de la violencia en general. De unos años para acá, básicamente desde los 90 que se dio el crecimiento el, del narcotráfico en México, especialmente con el cártel de Sinaloa, creamos una cultura en la que los narcotraficantes y los criminales en general son ensalzados y son alabados como si fueran héroes. Eh, pero no es solamente la narcocultura, es la cultura de violencia. Estamos consumiendo violencia por todos lados. Y no solamente hablo de la televisión y del cine, porque también es un pretexto muy sencillo echarle la culpa a la televisión, echarle la culpa al cine. Hablo de las noticias amarillistas, hablo de cuántos, te invito a que vayas a un puesto de periódicos mañana y te fijes cuántos periódicos amarillistas aparecen, qué tipo de imágenes son las que estamos viendo todos los días. E incluso en los periódicos un poco más formales, más serios, tiene su parte de tenemos, tenemos que atender también, como te digo, la cultura de violencia en todos nuestros medios de comunicación. Un niño que está expuesto, y no solo un niño, una persona que está expuesta a una nación que continuamente lo está haciendo consumir violencia, por muy cuidadosos que sean en casa, por muy cuidadosos que sean los padres, por muy cuidadosos que sean en la escuela, pues vas a terminar consumiendo esta violencia. Y esto me lleva al siguiente punto. Una de las soluciones mágicas que está planteando la Secretaría de Educación Pública es la conocida como Operación Mochila o Mochila Segura o Escuela Segura, que básicamente se trata de hacer revisiones de casilleros y de mochilas todos los días eh, con los niños, ¿no? Y me parece también que esto es muy peligroso, principalmente por cómo lo estamos haciendo. Me parece muy peligroso porque criminalizamos a los alumnos, los exponemos, los exhibimos y no solucionamos nada. Si un alumno quiere ingresar con algún artículo prohibido, llámese un arma, llámese drogas, llámese alcohol, llámese
pornografía, lo que sea, la escuela va a encontrar la manera de hacerlo. Prohibirlo no es la solución. Exhibirlo frente a sus compañeros tampoco es la solución. La solución viene desde mucho antes y desde muchas otras cosas antes que la revisión de la mochila, lo cual me lleva a mi siguiente punto. Hace poco veía a una psicopedagoga comentando aquí en el Facebook acerca de los departamentos de psicopedagogía, ¿no? Y concretamente con el caso de Torreón preguntaba dónde están las psicólogas de la escuela, dónde está el departamento de psicología de la escuela. Bueno, aquí hay varias cuestiones. En primer lugar, la enorme mayoría de las escuelas en México, no tiene psicólogos. Y esto me parece muy peligroso. Las escuelas que sí tienen psicólogos o que tienen un departamento de psicopedagogía tienen psicopedagogos, que no es lo mismo que un psicólogo. Un psicopedagogo básicamente se dedica a la parte psicológica del aprendizaje. Lo estoy planteando muy a grandes rasgos. Perdón si algún psicopedagogo por ahí me está viendo y se me quiere ir a la yugular. Un psicopedagogo se encarga más de la parte de aprendizaje y de la parte emocional de este aprendizaje. Sin embargo, no es lo mismo que un psicoterapeuta y no es lo mismo que alguien que acompaña a los niños desde esa parte emocional. Ahora, las escuelas que tienen un departamento de psicopedagogía tienen psicopedagogos, pero la enorme mayoría, como ya te dije, no los tiene. Los que sí los tienen muy pocos. Las pocas escuelas que sí llegan a tener psicólogos tienen muy pocos psicólogos para la cantidad de niños que están inscritos en la escuela, ¿no? Entonces tampoco se dan abasto. Una de las escuelas más grandes en las que yo he trabajado, tenía un departamento de psicopedagogía bastante grande para el promedio nacional, ¿no? Para un total de 1,500 alumnos que tenían 4 psicólogas, de las cuales solamente una es psicoterapeuta. Las otras 3 eran psicopedagogas y se enfocaban más en esta parte de cómo le voy a enseñar a un alumno con dislexia, cómo voy a trabajar con un alumno con TDA, este tipo de cosas, ¿no? Entonces, las escuelas no se dan abasto y yo te discutiría que también no es necesariamente el papel de la escuela. El papel de la escuela sirve para identificar, pero no es resolver los problemas que tienen los alumnos y que traen desde casa, ¿no? Ahora, en las escuelas donde no tenemos psicólogos, en las escuelas donde no tenemos quien dé un acompañamiento, pues tenemos docentes que tampoco están capacitados, ¿no? Prácticamente, no sé, de los docentes que yo conozco, te podría hablar quizás de 5, de 6, de los cientos de docentes que he conocido a lo largo de mi carrera, te podría hablar de 5 o 6 que tienen cierta capacitación en manejo de crisis, en educación para la paz, en prevención de la violencia. Te podría hablar de 2 maestras que eran psicoterapeutas, pero realmente no hay una capacitación real docente, porque los docentes estamos capacitados para educar, para formar, para atender la creación de conocimientos, y no hay un programa actual que busque capacitar a los docentes para manejo de estas situaciones, ¿no? Distamos mucho de la muy poca capacitación que hay en Estados Unidos. En México es prácticamente nula. Luego tenemos el acompañamiento familiar. Vivimos en un país en el que esta cultura de violencia nos ha llevado también a entender que la salud mental es un asunto de ricos, de blancos y de locos, ¿no? La gran mayoría de las personas no asiste a terapia, no tiene prácticas de higiene mental saludable y por lo tanto las familias no le están dando un acompañamiento, no hay una identificación. Si a esto le sumamos que
que los padres trabajan, que los padres no están presentes con los hijos, que los padres prefieren buscar paliativos para atender a los hijos desde niñeras, desde actividades extraescolares, cursos, talleres, la tía, los abuelos, el Nintendo, las tablets, cualquier otra cosa menos estar. En la gran mayoría es porque no pueden, porque tienen que trabajar, en la gran mayoría de los casos, pero también muchos de ellos no saben cómo trabajar con sus hijos, no saben cómo acompañarlos. Nos dice Andrea, todo está mal desde el sistema. Si el gobierno no invierte en capacitación y cuidado de sus docentes y sus escuelas, la educación para la paz no tiene chance en un panorama así. Pues seguiremos luchando. Estoy completamente de acuerdo contigo, Andrea, en esto. Pero también es esto, ¿no? Debemos de atenderlo desde la familia, debemos de atenderlo desde qué estamos haciendo en casa para detectar cuando uno de nuestros hijos, cuando uno de nuestros alumnos empieza a presentar ansiedad, empieza a presentar signos de depresión o señales de alerta para un cuadro depresivo. Todo esto se tiene que dar desde casa, ¿no? Como les decía, no todo es problema de la escuela, no todo es tampoco problema del Estado, ¿no? Creo que como sociedad tenemos mucho que hacer en todas las partes. Ahora, en este caso en concreto, ya voy a tocar lo que muchos han estado comentando. En este caso en concreto se habló de videojuegos. Se habló, el mismo gobernador de Coahuila salió a dar una declaración pública y a decir, es que este niño era adicto a un videojuego y porque era adicto a un videojuego salió a matar a sus compañeros porque es lo que todo el tiempo consume y porque es lo que eventualmente estos videojuegos lo llevan uno a hacer, ¿no? A querer matar. Bueno, vamos a hablar primero de videojuegos y violencia. Actualmente no existe evidencia suficiente para asegurar que los videojuegos generen conductas violentas. No existe suficiente evidencia clínica, suficiente investigación que sustente así, a ciencia cierta, 100%, que jugar un videojuego que tiene violencia te va a hacer cometer actos violentos. Les voy a dejar en un momento más aquí en los comentarios algunos links a estudios que hablan al respecto. Y estos estudios dicen que la exposición prolongada a videojuegos violentos lo que hace es generar una mayor tolerancia a la violencia. Es decir, te llama menos la atención, te escandaliza menos, te genera una desconexión con la realidad de la violencia, el estar todo el tiempo consumiendo violencia. Pero esto me regresa al segundo punto del que hablaba, de la narcocultura y la cultura de la violencia. Si todo el tiempo estamos consumiendo, poco a poco nos vamos deshumanizando y tenemos cada vez menos tolerancia a la violencia. Ahora, estos estudios también dicen que la exposición prolongada a la violencia de los videojuegos genera una menor empatía. Esto no quiere decir que un niño que juega videojuegos no va a tener empatía. Significa que un niño que juega videojuegos reduce durante un niño que juega videojuegos de manera prolongada, de manera excesiva, reduce la sensibilidad hacia las problemáticas de su entorno, ¿no? Esto es lo que es una menor empatía. Ahora, sí hay algunos indicadores de un aumento en el comportamiento agresivo, sin embargo tiene más que ver con cuestiones actitudinales más que con comportamientos. Es decir, un niño que consume prolongadamente videojuegos violentos va a tender más a tener actitudes agresivas. Volvemos a que hay una mayor tolerancia a la violencia y una menor empatía hacia los que lo rodean. Entonces va a tener actitudes más agresivas. Sin embargo, no hay nada que indique que jugar un videojuego violento lo va a hacer tomar un arma y dispararla. ¿Okay? No hay
de ninguna forma una conexión entre una cosa y la otra. Les repito, les voy a dejar todos los links aquí abajo en los comentarios para que puedan ustedes revisarlos por su cuenta. Ahora, ¿cuáles son los hechos? Los hechos es que tenemos videojuegos agresivos, sí, tenemos videojuegos violentos, tenemos videojuegos que ensalzan esta cultura de la violencia. Sí, eso es un hecho. ¿Los videojuegos son adictivos? No necesariamente. Tampoco tenemos suficiente evidencia. De hecho, por eso la adicción a los videojuegos no se ha incluido en el DSM-5. Hasta ahorita todavía se sigue investigando, hasta ahorita todavía se sigue discutiendo esto. Lo que nos dice es que hay una menor recepción de algunos neurotransmisores como la dopamina. Sin embargo, no es suficiente como para equipararla a la adicción a una sustancia, ¿no? A una droga. Entonces, no, los videojuegos todavía no se ha demostrado que sean adictivos. Y aunque lo fueran, no generarían una respuesta violenta. Y aunque generaran una respuesta violenta, no llevaría a una respuesta tan violenta como la que vimos en Torreón el viernes. Entonces, con el perdón de el gobernador de Coahuila, no, los videojuegos no tienen la culpa. ¿Qué sí tiene la culpa? Tiene la culpa el acceso a las armas, tiene la culpa la cultura de violencia en la que vivimos, tiene la culpa la criminalización de los alumnos, tiene la culpa la falta de personal capacitado, tanto docentes como psicólogos como psicoterapeutas, tiene la culpa la falta de capacitación de los maestros para manejar estas situaciones, tiene la culpa la falta de compañía, la soledad en la que viven nuestros alumnos hoy en día, tiene la culpa el uso de paliativos para distraerlos, pero lo que no tiene la culpa son los videojuegos. Bueno, pues espero que esto ayude un poquito a la discusión. Me encantaría leer sus comentarios por acá abajo, me encantaría ver que compartan el video por ahí. Les voy a dejar todos los links a los artículos que estuve mencionando en un momento más. Como siempre, muchas gracias por verme, manitas arriba y nos vemos en la siguiente. Hasta pronto.